vamos a comenzar el cuarto módulo titulado Una asignatura pendiente. La frase para pensar esta vez es de Emerson. Él dijo una vez: grabad esto en vuestro corazón. Cada día comienza en nosotros un año nuevo, una vida nueva. Nunca nos viene bien, nunca es el momento adecuado. Siempre existen miedos, siempre hay otras cosas que hacer. Pues dejemos de los nunca y los siempre y pasemos a la hora, a vivir y dejar vivir. Ponentes: don Javier Mirada, don Paco González y Maite Pérez. Moderado: don Gerardo Pasadas. Si calmas tú mi ser, si tengo el cielo aquí entre mis manos, caminaré y soñaré y viviré cada segundo junto a ti. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer que se me invitase a moderar esta mesa. Estoy encantado. Gracias Íñigo, gracias Mariano, gracias Síndrome App. Me presento, soy Gerardo Posadas, soy el director gerente de ANFAS y trabajo en el mundo de la discapacidad, pero sobre todo soy el padre de dos niñas, Inés y Ana. Inés es una niña con síndrome de Rett que tiene 12 años. Y estoy encantado de estar aquí y estoy encantado de trabajar en lo que trabajo, porque coinciden lo que es mi vida y lo que es mi trabajo. Bueno, me toca moderar una mesa que se llama Una asignatura pendiente, que va a hablar de derechos y de ética, de derechos humanos y de derechos de las personas con discapacidad. Para eso cuento con tres excelentes ponentes en la mesa, que son Javier Miranda, licenciado en Derecho y máster en Sociología, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, Cormin, del que algo sé porque además soy vicepresidente. Es la plataforma de reivindicación e interlocución y representación de las personas con discapacidad, de todas las discapacidades en Navarra. Aglutina a más de 31 entidades y en este momento, en los momentos en los que está teniendo un papel importante en lo que es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Navarra. Javier nos va a hablar de la tensión entre lo ideal y lo real. Nos va a hablar de tensiones y de paradojas respecto a los derechos humanos. A continuación, Maite Pérez, que es médico, titulada en Dirección de Centros Sociales, máster en Bioética, miembro del Comité de Ética de Intervención Social de Navarra y profesora de la UMNA en un curso de especialización en la ética, nos va a hablar sobre construyendo valores AP, es decir, sobre la fundamentación y propuesta desde la ética de construir valores AP de manera deliberativa. Y por último, a mi derecha, Paco González, que es abogado, máster en aspectos jurídicos y gestión de recursos en materia de discapacidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, responsable de relaciones con entidades, empresas y sociedad civil de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos, y además asesor de la Fundación AEquitas, Fundación del Consejo General del Notariado para la Ayuda a las Personas Necesitadas de Especial Protección. Nos va a hablar de los derechos humanos y de discapacidad hacia un nuevo concepto, es decir, sobre la Convención de la ONU sobre los derechos humanos, incidiendo en el nuevo paradigma y en la nueva visión de la discapacidad. Yo creo que es una mesa muy interesante y como andamos justitos de tiempo, te doy la palabra, Javier, y ya sabéis que andamos con los tiempos que andamos. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Para ir directamente al grano, pero no me quiero saltar el agradecimiento a Íñigo y a Mariano por participar en esta mesa, el considerar, no a mí, porque la relevancia será de ellos dos que están en este panel. Yo represento a Cormin y es la organización a la que me debo y por la que estoy aquí. Mis méritos en esto son relativamente mucho menos, ¿no? Y luego agradeceros a vosotros que estáis aquí y participar, y que me gustaría que interactuarais con nosotros cuando terminamos, que nos preguntéis cosas y si podemos resolverlas, pues mejor, y si no, pues habrá preguntas que queden en el aire. Entonces, me permitiréis también tener el guión, porque mi tendencia es a la dispersión y probablemente esos 10 minutos, que ya he consumido 2 casi, pues se queden en, yo qué sé.
La ciencia es el conjunto de técnicas y métodos que permiten organizar el conocimiento sobre la estructura de hechos objetivos al alcance de distintos observadores. Cuando nos acercamos a una ciencia, tenemos ideas intuitivas de lo que es. Esta intuición la aplicamos tanto a la sociología, al derecho, a la medicina, a la biología. Estas ideas intuitivas son hasta cierto punto válidas y existen muchas situaciones en las que resultaría inoportuno no tenerlas en cuenta. Sin embargo, a la hora de analizar a fondo un problema, es más que conveniente someter estas intuiciones a la prueba de la razón. La prueba de la razón se lleva a cabo mediante un acto de juzgar. No obstante, la estructura de ese acto debe a su vez ser desvelada para que la razón pueda desarrollar todas sus virtualidades y no someterse a las ilusiones que puedan hacernos tener resultados o concluir equivocadamente. La epistemología es la rama de la ciencia que determina las condiciones de posibilidad de un acto de juzgar. Son los fundamentos y métodos que nos llevan al conocimiento científico. Pero por sí misma la epistemología no nos enseña gran cosa del mundo exterior que alimenta la razón. Más bien indica cómo funciona nuestro razonamiento, mediante el cual acciones y acontecimientos del mundo son presentados o representados gracias al lenguaje. En la estructuración de los saberes existen una serie de contraposiciones que juegan un rol muy importante: lo particular y lo general, la legalidad, la legitimidad, el ser y el deber ser, lo singular y lo universal, el hecho y el derecho. El filósofo alemán Jürgen Habermas es el padre del concepto acción comunicativa. Este concepto es una de las bases que estableció este autor para estructurar su teoría crítica de la modernidad. Habermas observa cómo la interacción social del ser humano pasa de estar basada en ritos y en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción como en la interacción social o en la formación de la personalidad. Habermas es un entusiasta de la noción democracia deliberativa como modelo normativo para conseguir que las decisiones políticas incluyan la participación activa de todos los afectados en ellas. Bueno, Habermas, cuando recibió el premio de la Fundación Brunet en mayo del 2009, Premio de Derechos Humanos en la Universidad Pública, nos recordaba la doble cara de Jano, que como peligrosa característica que tienen los derechos humanos, nos tiene que hacer reflexionar. Nos decía la contraposición que existe entre lo moral y lo jurídico, la tensión que existe entre lo ideal y lo real. Todos queremos vivir en una sociedad justa. Sin embargo, no dejamos de enfrentarnos en cuanto a la naturaleza y a la extensión de las condiciones o exigencias que conlleva esa idea de justicia. Además de irreductibles, estos enfrentamientos han de ser respetados, estrechamente vinculados al pluralismo. Su respeto honra a las democracias con una sociedad civil fuerte. No obstante, habría que preguntarse cómo crear un vínculo social con el cual todo individuo pueda identificarse. La búsqueda de una sociedad justa se traduce en normas jurídicas de acción que han de fundamentarse en la razón. Si estas normas fueran promulgadas sin considerar el contexto sociohistórico en el que se integran y si fueran sancionadas sin excepciones, un sistema jurídico de alguna manera sería una profecía que se autorrealiza. Merton, en Teoría Social y Estructura Social, dice que una profecía que se autorrealiza es al principio una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Por ello, el derecho está estrechamente vinculado con el mundo que habita y la realización efectiva de sus reglas supone que no ignore el mundo en el cual pretende integrarse. La situación en la que hoy nos encontramos en cuanto al ejercicio real de los derechos humanos para todos, para todas las personas que formamos parte de la sociedad, supera los prejuicios que se basaban en los parámetros propios de la Ilustración. La justicia social pasa por la no discriminación de las personas en función de sus capacidades, algo que estaremos oyendo permanentemente en este Congreso, y se replantea el modelo imperante que hasta hace pocos años existía, y la sociedad tendrá un serio problema, ella, no la persona,
si no quedan cubiertas las necesidades específicas relacionadas con la amplia diversidad funcional de todos los seres humanos. Esto supongo que lo habría explicado muy bien ayer Castillo. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Derechos humanos y discapacidad son dos términos que hasta hace relativamente poco tiempo no estaban relacionados entre sí. El debate que aflora es si las personas con discapacidad son iguales a las demás y si por esta cuestión deben ser objeto de regulación y sujeto de la misma. ¿Qué significa considerar discapacidad como una cuestión de derechos humanos? Para contestar a esta pregunta se hace necesario realizar una breve aproximación histórica al tratamiento al que han estado sometidas las personas con discapacidad. Ese tratamiento ha estado recogido en diferentes modelos, de los cuales el actual, el modelo social, sirve para dar fundamentos de la nueva concepción y, consecuentemente, de toda la posterior plasmación legislativa. Estos modelos básicamente son tres. Yo hago referencia a los dos primeros, al modelo de prescindencia, que la filosofía que estaba detrás de este modelo era la persona con discapacidad no existía. El otro modelo, el modelo de rehabilitador o modelo médico, sí consideraba a la persona, pero como un elemento a rehabilitar para integrarlo en el tejido económico de la sociedad y que fuera productivo. Y el tercero sería el modelo social, que Paco lo utilizará de base para su explicación, ¿no? Para luego hablar de la convención. Estos dos modelos, la diferencia con el modelo actual es que el modelo actual, la discapacidad no es un problema de la persona, sino que es un problema de la sociedad. En los anteriores modelos el problema que se planteaba era que la persona seguía teniendo un problema. Bueno, el momento actual en el que nos encontramos, el escenario en el que nos encontramos, pues por todos los lados oímos hablar de dos palabras, déficit y deuda. Yo quiero darles una perspectiva diferente a estas dos palabras. 2 minutos. No puede aumentar el déficit de la sociedad en cuanto al ejercicio de los derechos y tampoco puede crecer la deuda que la sociedad tiene en general con la discapacidad por haberlo considerado como un fenómeno ligado a la beneficencia. Son conocidas por todos pues, las importantes reducciones presupuestarias que vienen practicando la mayor parte de las comunidades autónomas. En algunos casos pues, llegan al 80, al 90% y en otros supone la pura eliminación de determinadas partidas. Ponen en peligro la continuidad de servicios, de apoyos, de prestaciones consolidadas fundamentales para promover los derechos, la autonomía personal y la vida independiente de miles de personas con discapacidad y de sus familias. Además, corren en riesgo muchos puestos de trabajo que están ligados a toda esta actividad. Los ajustes presupuestarios de las administraciones públicas no pueden hacerse a costa de los sectores más vulnerables, que apenas tienen garantizadas unas condiciones mínimas. Es necesario un compromiso público en favor de políticas e iniciativas que garanticen la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Debemos ser conscientes de que las decisiones que se tomen, justificadas exclusivamente en parámetros de rentabilidad a corto plazo, ponen gravemente en riesgo el estado del bienestar. Bueno, en este escenario es necesario reflexionar. Yo no voy a responder a nada aquí, no voy a dar ninguna respuesta, ni tengo varita mágica. Reflexionar una vez más sobre cómo la sociedad en su conjunto será capaz de asumir el reto de articular políticas que permitan la no discriminación de una parte importante de la población, la plena satisfacción de sus derechos o de nuestros derechos como ciudadanos y también sobre cómo asegurar el mantenimiento de los derechos. Esta complicada aplicación práctica de este nuevo, interesantísimo, impecable despliegue normativo basado en los principios del modelo social genera una gran tensión entre lo que debería ser y lo que realmente es. Esto nos evidencia el largo camino que nos queda por recorrer para la consecución de la no discriminación y de la igualdad entre todas las personas. Yo he terminado ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. De verdad que has demostrado que existe una auténtica tensión y paradoja entre el deber ser y el ser. A continuación, Maite
Sí, la verdad es que es Bueno, muy... aprovecho para optimizar el tiempo, ya que es mi deber de justicia, y agradeceros esta oportunidad. Yo la verdad es que me siento afortunada, esto es un regalazo. Y no solo porque estéis todos aquí y yo esté aquí, pudiendo comunicar con vosotros, sino porque me han puesto aquí con 3 grandes espadas, por eso he venido de rojo, ya les he dicho, y estoy encantada de estar con Paco y con Javier y con Gerardo. Bien, me toca a mí presentarles la asignatura pendiente, no de construir, porque ya estamos construyendo, de estar ahí construyendo valores up. Y voy a partir de la filosofía. Les voy a contar quién era Jaspers. Jaspers era un filósofo y además era un psiquiatra alemán, o sea que unía la ciencia y la filosofía y abría 2 ventanas al mundo, veía el mundo desde 2 ventanas que no se tienen por qué estar chocando, sino que pueden ser amigas, ¿no? Y él describió, bueno, estaba muy enfermo, tenía una enfermedad pulmonar que le hacía pasar muy malos ratos, tenía muchas reagudizaciones. En aquellos tiempos los antibióticos no son lo que eran ahora. Y además su esposa era judía y decidió vivir en la Alemania nazi, lo cual le valió que le apartaran de su cátedra, con lo cual no es difícil entender que él describiera lo que son las situaciones límite. Bueno, pues Jaspers decía que hay 4 tipos de situaciones límite en la vida. Son acontecimientos de la vida. La primera es, según Jaspers, la culpa. Es decir, ante una situación vital, uno se plantea, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? Cuando se toma una decisión en la que la razón impera sobre el sentimiento y la emoción, uno se siente muy culpable de ingresar a un hijo en una institución. La culpa. Bien, otra situación que definía Jaspers como límite era la lucha. Ante situaciones vitales no se deja ahí el pellejo, lucha, y no sale siempre bien parado de la lucha. Otra situación era la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido, uno se plantea que la vida es finita y que más vale que se la gaste con unos objetivos, porque si no la vida pasa por ahí y tú no te enteras. Cuando nace un niño con síndrome de Down, quizás nos planteemos nuestra propia muerte, ¿qué será de mi hijo si yo muero? ¿No? La muerte. Salió el otro día, la muerte es una situación límite. Y otro es el sufrimiento ante la enfermedad. ¿Cómo afrontamos? El sufrimiento modula muchas cuestiones. Bien, pues decía Jaspers que son situaciones en las que se trasciende el límite de lo cotidiano y uno entra en la existencia, con lo cual la gama de colores y los valores cambian radicalmente en las personas. De repente uno descubre que el sol es diferente por las mañanas, que el tiempo que pasa con su familia es muchísimo más enriquecedor, que abrazar a una madre es lo mejor que le puede pasar en la vida, ¿no? Que su hijo le diga me quiero quedar con los amigos, mamá, ¿me dejas? Es algo que uno valora como el máximo, ¿no? Porque trasciende el límite de lo cotidiano. Porque otro niño se lo dice a la mamá y le dice, pues sí, no, y es cotidiano. Pero para ahí está el valor que yo le doy, porque estoy en otra esfera, yo estoy en otra gama de colores, estoy en la asistencia. ¿Qué pasa con esto? Con esto hay que tener mucho cuidado cuando uno es profesional. Porque para nosotros es muy cotidiano que todos los días en la consulta nos cuenten historias de sufrimiento, de muerte, de culpa, ¿no? Y el que está enfrente está en situación límite. Y yo le tengo que entender que está en esa situación límite. Nos vamos a enfadar mucho si vamos a ingresar en el hospital para que nos operen y la persona que nos está atendiendo se dedique a hablar con la de al lado. ¡Uy, qué morena estás! ¡Qué bien! Has pasado el verano. Porque para ella es cotidiano que alguien venga a ingresar. Pero para mí es muy límite que me operen de una hernia, por favor. Ya está el pesado este, se creerá que es el único que viene hoy a operar, dice ella. Y la otra dice, no me atienden, que mal funciona esto, los profesionales, no hay derecho a que este tipo de gente trabaje aquí. Uno habla chino mandarín y el otro habla ruso. Nos pasa eso con los profesionales. A veces no entendemos que el otro está en situación límite y yo estoy en lo cotidiano. Al revés también pasa. Alguien que está en situación límite puede creer que lo suyo es patente de corso y agredir al profesional, ¿no? Porque considera que su sufrimiento se lo permite, pues tampoco, ¿no?
Es decir, que hay que unir esos planos, lo cotidiano y lo límite. Eso dice Jaspers. Vale. Entonces, Jaspers dice que cuando se toca fondo, si se mira arriba, uno puede salir, pero claro, nunca sale igual, siempre sale con otros valores. Bien, los valores habrá que definirlos como queremos que sean. Habrá que definir cómo es el valor amor, el valor justicia, el valor esperanza. Vale. Si yo a ustedes les digo, definamos justicia, pues seguro que saldrán muchas cosas. Y si yo les digo, construyamos justicia, ¿desde dónde? Desde los deberes. Los deberes son la expresión moral de los valores. Pero en tanto en cuanto nos contestan a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si quiero construir amor? Pues hace unos años los padres de un niño de síndrome de Down contestaban a esta pregunta diciendo, yo debo dejar a mi hijo en casa, tenerlo a buen recaudo de que le agredan en el exterior, y debo darle todo aquello que le falta. Y no voy a dejar que a mi hijo le hagan daño fuera. Quizás los padres ahora digan, ¿qué debo hacer si quiero construir amor? Pues yo tengo que dejar que mi hijo salga al exterior, ¿no? Se arriesgue. ¿Qué pasa si a esta madre se le impone el modelo de amor de la primera madre? No puede ser. ¿Qué pasa si a la segunda madre o a la primera madre se le impone el modelo de amor de la primera? Tampoco puede ser. ¿Qué pasaría si esas dos madres dialogasen? Construirían un valor amor diferente. Esta es la propuesta. No podemos hacer que nuestros valores subjetivos se conviertan en objetivos y decir, lo que yo pienso de justicia es lo que es justicia. Y entonces, señoras y señores, lo que deben hacer es esto. La propuesta es ir a la deliberación y al diálogo, que lo he oído también esta mañana por Gerardo. Deliberemos qué justicia queramos. Y entonces contestemos entre todos y dialoguemos qué debemos hacer. ¿Enfrentar a las políticas sociales? ¿Apoyarlas? ¿Ser críticas? Y aquí Paco viene luego con los derechos humanos y la convención y nos lo cuenta. Porque esto ya está en marcha, ya lo estamos construyendo. Bien, esto es lo que debemos hacer. Pero dice Diego Gracia, en cuanto empezamos a hacer lo que debemos hacer, nos damos cuenta que hay otra cosa por ahí que chirría. Y es que empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahí va, ¿qué pasa con eso? ¿No es lo mismo? No. En tanto en cuanto yo voy haciendo, me voy haciendo a mí mismo y voy descubriendo que quizás en esta vida yo, aparte de un deber moral, tengo algo que hacer, tiene sentido, tiene el sentido de mi vida. Por lo tanto, no solo hago lo que debo de hacer, sino que me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo no lo sabía. Y ahora de repente el sentido de mi vida es estar aquí, ¿no? Siendo up, ¿vale? Ese lo he descubierto, es el sentido de mi vida. Por lo tanto, también es enriquecedor. Y aquello que empezó siendo, porque alguien era frágil y vulnerable y me necesitaba a mí al 100%, me va transformando. Y va y resulta que tengo que utilizar la prudencia. Y así como robar, lo importante de robar no es robar, sino que te vas convirtiendo en un ladrón, pues cuando utilizas la prudencia, esto es lo que pasa también, que te vas volviendo prudente. Y cuando tienes que utilizar la fortaleza, te vas volviendo fuerte. Y cuando tienes que utilizar la humildad, te vas volviendo humilde. Y cuando tienes que utilizar la simpatía, el sintonizar con la interioridad del otro, porque si no, no hay manera de comprenderle, no es la empatía, la simpatía. Sintoniza con la interioridad de la otra persona, conócelo. Simpatizar, pues te vas volviendo simpático y además te entra buen humor, ¿no? Y encima resulta que consigues que las relaciones personales sean más gozosas y más esponjosas. Con lo cual, uno se da cuenta que todo empezó porque había otro que me necesitaba. La base de esto es que yo soy la mitad del otro que me pregunta qué vas a hacer conmigo y él es la mitad mía que me está ayudando a dar sentido a mi vida y me está dando una serie de virtudes que me hacen crecer a mí misma. Por lo tanto, lo que yo les lanzo aquí, una construcción de valores deliberativa entre todos los intervinientes de la discapacidad, entre todos los que la abrazamos, es porque hacemos lo que debemos hacer.
pero es que también hacemos lo que tenemos que hacer. Pero la base fundamental, la base ética de por qué estamos aquí es esta, porque somos mitad y mitad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite. La verdad es que todo perfecto, menos lo que has dicho al principio, que te daba un poco apuro estar en esta mesa. Has puesto el listón tan alto que a ver si Paco sale de esta, ¿no? Muchas gracias. Pues por supuesto no voy a poder superarlo para nada. Me lo habéis puesto muy complicado. Lo llevo muy complicado porque la mayor parte de las cosas que yo pensaba decir ya han sido dichas. Con lo cual estaba pensando que lo que mejor que podría hacer es remitirme a lo dicho y mostrar mi conformidad. Pero bueno, ya que he venido hasta aquí, en primer lugar, pues daros las gracias por invitarme a formar parte de esta corriente app de la que sin duda me siento un miembro más. Ya se lo decía a Mariano e Íñigo que entregué la cuchara ayer por la tarde, ya decidí que podéis hacer conmigo lo que os diera la gana. Estoy completamente en vuestra sintonía. Y sin más voy a empezar a hablar porque si no el moderador no lo he conocido hasta hace un rato y me da la impresión de que es bastante inflexible. Con lo cual voy a empezar. Yo pretendo hablar de derechos humanos y discapacidad de la Convención. De forma muy general. No voy a empezar a entrar en detalle de los derechos que hay, sino de algo más genérico. No quiero aburriros porque el derecho en general, para personas que no están relacionadas con él, puede resultar aburrido. Entonces voy a hacerlo algo todo muy genérico. El título de la mesa, además, habla de una asignatura pendiente. La asignatura pendiente, yo creo que ese título es muy apropiado, si nos referimos a la aplicación práctica de los derechos. Hay buenas leyes, hay buenas convenciones internacionales y demás, autonómicas, nacionales, internacionales, pero a la hora de la verdad la aplicación práctica es deficiente. Es una asignatura pendiente, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Todavía escuchamos cada vez, todos los días, hablamos de proteger, hablamos de protección, no hablamos de promoción de la autonomía de la toma de decisiones. No hablamos de que sean lo mayor autónomos posible y como se ha dicho todos estos días, pues lo que hay que hacer es la posibilidad de que se equivoquen. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Cada vez hay jueces, todavía hay jueces, fiscales, que es el mundo que yo conozco, que prefieren tutores a asistentes, que prefieren una incapacitación total a determinar un sistema de apoyo. Entonces, vamos a ver, la discapacidad en general, los números son realmente bastante serios. O sea, el informe de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, es de junio de 2011 y habla de más de 1.000 millones de personas con alguna discapacidad en todo el mundo. Estamos hablando del 15% de la población mundial. En España es un 9% según la edad de 2008, la encuesta, pero la pobreza tiene que ver mucho con la discapacidad. Todavía siguen sufriendo discriminación y marginación. Discriminación la sigue habiendo. Por ejemplo, cuando un grupo de personas con síndrome de Down van a votar y en la mesa, la presidenta de la mesa les dice a la persona que les acompaña que dónde van a votar esas personas, que cómo las trae. Pero ¿no las ves que están babeando? Dicho, un caso verídico. O cuando en Jaén, este verano, las actividades lúdicas se prohibieron, se dijeron que no serían para personas con discapacidad porque no había recursos. Seguimos discriminando absolutamente cada día. Hay estereotipos y perjuicios de carácter negativo. Bueno, pues el caso de Ramón Sampedro. El caso de Ramón Sampedro, tampoco voy a entrar mucho en debate, pero esa imagen de decir, antes que vivir en estas condiciones, prefiero suicidarme. Él es muy rey para decir lo que le parezca y decidir sobre su propia vida. Pero si hacemos una película y enviamos un mensaje a todo el mundo, pues personas con tetraplegia que están luchando día a día, pues como que están diciendo, bueno, es que el mensaje que se le está enviando a la sociedad es muérete antes que vivir en estas condiciones. O el aborto eugenésico. Es decir, se amplía el plazo del aborto
solo para el caso de que la persona que vaya a nacer tiene una discapacidad. Bueno, afortunadamente eso, aunque está ahí, está cambiando. Yo recuerdo una intervención en Argentina de una persona con síndrome de Down que explicaba su vida, bueno, estuvo dando una experiencia de vida. Todo el mundo emocionadísimo por lo bien que lo hacía, lo que había explicado, lo que había luchado. Cuando termina, todo el mundo con las lágrimas en los ojos y emocionado de la intervención tan brillante. Sale y regresa al atril y dice, y gracias a mis padres por no haberme abortado. Entonces ya todo el mundo fue ya una cosa. El lenguaje que utilizamos todavía es discriminatorio. Hablamos, hasta hace poco, hablábamos de las personas con discapacidad como objeto de beneficencia o de caridad, más que como titulares de derechos. Estamos en los últimos años está cambiando y esto ya no tiene vuelta atrás. Debemos fijarnos en la persona y no en la discapacidad. Esto se ha dicho. No puedo estar más de acuerdo. Tenemos que olvidarnos de verlo con mucha más naturalidad. El modelo rehabilitador, que Javier pues lo ha planteado un poco, decía, bueno, el problema está en la persona. Esa persona tiene que esforzarse por integrarse. Inténtelo, recuperándose conseguirá su integración. El esfuerzo dependía de la persona y todos era una cuestión médica. Esa visión todavía médica existe. Por ejemplo, para incapacitar a una persona, lo que se tiene fundamentalmente en cuenta es criterios médicos, que el médico forense pues determine pues, que esa persona no puede. El modelo social de discapacidad viene a decir, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. ¿Vale? Es decir, ya hablamos de que es la sociedad la que pone las trabas, las barreras que decíamos, barreras físicas. Si no hubiera esa rampa de allí, Javier no podría haber accedido aquí. Es decir, él tiene una deficiencia, pero la discapacidad habría sido el no poder acceder a este atril, aquí a hablar con vosotros, desde aquí arriba. El problema está en la sociedad y somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo por eliminar esas trabas, facilitar su acceso. Todos somos diferentes, pero con los mismos derechos, y hablamos de derechos. Bueno, pues el modelo de derechos humanos no rompe con el modelo social, sino que se basa en él y lo complementa. Sigue vigente, pero la consideración de derechos humanos hace que se incremente la fuerza de las demandas. Tenemos y tienen las personas con discapacidad mucha más fuerza cuando lo que tiene reconocido es una cuestión de derechos humanos, que es suya, como cualquiera de nosotros, que no es que nosotros la regalemos generosamente. Y la convención. La convención es la culminación de todo este proceso, de esta evaluación, de este cambio de paradigma, de este cambio de interpretación de lo que es la discapacidad. Entonces, es ya un proceso en el que, bueno, pues ya establecemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Se habla de si se tenía necesidad de un tratado, pues eso era importante para hacer visible a la sociedad y a los gobiernos la situación de las personas con discapacidad. Yo he escuchado a alguna que otra persona, incluso con discapacidad, que decía, ¿para qué hace falta una convención si con los derechos reconocidos en la Constitución, en los demás convenios, etcétera, no era necesario? Yo no estaba de acuerdo, yo creo que era necesario para darle esa visibilidad. En la convención no se reconocen nuevos derechos. Los derechos reconocidos en la Convención son prácticamente los mismos que hay en otras convenciones internacionales. Pero había que hablar para que las personas con discapacidad estuvieran y que la discapacidad fuera transversal. Que a partir de ahora todas las políticas públicas se tenga siempre en consideración el aspecto de la discapacidad. El 70% del texto de la Convención es por virtud de aportaciones del movimiento asociativo que intervino en la redacción. Se celebraron 9 reuniones, muy rápido para lo que es un convenio internacional, se aprueba en 2006 y en 2008 entra en vigor. Para los que no lo sepan, por si hay quien no lo sabe, es derecho aplicable ya.
Es decir, podemos ir a los juzgados, y es lo que debemos hacer, y una de las cosas que yo vengo aquí a decir, y por eso soy tan que hay que empezar a reclamar, y hay que reclamar. Y es lo que se llama litigación estratégica, que es decir, empezar a coger temas, ir planteando demandas y empezar a tener sentencias. Y con la sentencia que se dicta aquí en Pamplona puede servir para un caso en Sevilla, en Murcia, en Albacete y demás. Y eso para empezar a que todo el mundo empieza a saber que existe la convención. Nos encontramos con jueces, con fiscales, con notarios que no saben que existe y son los que tienen que aplicarla. Y si saben que existe, no le dan ningún valor. Dice, bueno, es un convenio internacional. No, convenio internacional en nuestro país está al nivel de una constitución, de nuestra constitución. Es el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI. De ahí su trascendencia, y el primero que se dedica a la discapacidad. Bueno, ¿qué supone la aprobación de la Convención? Es un derecho Supone una herramienta de cambio normativo, es decir, obliga a que los Estados adapten las leyes a lo que dice la Convención. Ya estamos empezando a cambiar algunas cosas. A propuesta nuestra, pues se ha cambiado. Había antes una prohibición para que una persona con discapacidad, en general, fuera miembro de un jurado, sin más criterio. Eso es discriminatorio. Hemos conseguido que eso se cambie, porque es que no tiene ningún sentido. No podían ser testigos en determinadas escrituras notariales. Eso lo hemos cambiado recientemente. Y estamos en la pelea y a ver si conseguimos cambiar eso, modificar las normas. Hay que dejar de ver la discapacidad como algo negativo. Forma parte de la naturaleza humana. Igual que hay rubios, altos, guapos, feos, pues hay personas con discapacidad. Forma parte de la diversidad humana. Hay que verlo con mucha y exigir que nos traten y que nos vean y que los vean con naturalidad. Y una de las cosas que a mí, bueno, pues ese reto de cambio social, cambiar ese chip, verlo de forma más normal. Yo he estado estos días atrás en la formación como profesor para formar a los fiscales que acaban de aprobar la oposición. Antes de ocupar la plaza se les da unos meses de formación. Hemos conseguido que en una semana hablemos de discapacidad, algo que bueno es muy importante, vamos, a mí me lo parece. Pues allí, en una de las cosas y actividades que nosotros hacemos es llevarles a viviendas tuteladas, en las que ellos hablen con las personas con discapacidad para que ellos vean cómo es su vida, que ellos tienen su capacidad de decisión. Se quedan asombrados, no se esperan. La mayor parte de los casos no tienen conocimiento, no han tenido un trato con la discapacidad y van encantados en general. Y dicen, algunos he escuchado yo, dice, y a esta persona la he incapacitado yo. Si estoy para que me incapaciten a mí por haber hecho eso, después de escucharles. La visibilidad deja claro que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, no de beneficencia. Te queda un minuto, Vale. Mira que voy rápido, estoy con la boca seca, pero bueno. Y una de las cosas, el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de todas las personas. Bueno, sí, no porque me entretengo, ya me veré después. Gracias de todas formas. Rentabilizará el minuto con eso. El tema de la capacidad jurídica, voy a pegarme un salto. El artículo 12 reconoce plena capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad igual que el resto de personas. ¿Esto qué significa? Que no debe haber procedimientos de incapacitación, no debe haber tutelas, no debe haber sustitución de la voluntad y de la toma de decisiones de las personas, sino que lo que hay que hacer es sistemas de apoyo. ¿Vale? Un sistema de apoyo es el que cualquiera de nosotros podemos necesitar. Todos necesitamos sistema de apoyo. Yo necesitaba agua y ha venido el moderador y este es mi apoyo. Es decir, en la vida diaria, en la toma de decisiones, es importante establecer sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Apoyar a las personas con una discapacidad intelectual o una enfermedad mental y demás que necesiten para determinados aspectos el apoyo de alguien. Pues eso es lo que dice la Convención. Hablemos de, más que de sustitución de la toma de decisiones, hablemos de asistencia, apoyo,
escuchar. Esa es una de las... Voy a terminar con esa frase, si no me va... escuchar a la persona es uno de los retos que yo considero trascendentales para familiares, para todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, que es que se nos obliga, si ya no lo teníamos esta obligación antes, se nos obliga todavía más a escuchar a la persona con discapacidad, a respetar su voluntad y a respetar sus decisiones, y a respetar que se pueden equivocar, como cualquiera de nosotros nos equivocamos. Y nada más, que es, de verdad, os digo que me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Paco. De verdad que cumples a la fama que te precede, y es que no te gusta pasar de soslayo por los puntos críticos o por los puntos calientes, ¿no? Esta mesa se llama asignaturas pendientes, y entonces hemos hablado de paradojas, hemos hablado de que hay veces que lo que para mí es existencial, para ti es cotidiano. Hemos hablado de la paradoja entre lo que puede significar protección o puede significar autonomía, entre la paradoja entre lo que es la legislación y la aplicación de esa propia legislación. Entonces yo os quiero lanzar una mesa a los tres, una pregunta que está vinculada a derechos y principios. Creo que tiene que ver con la ética y que tiene que ver con los derechos. O sea, los principios de la bioética son básicamente beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y hay veces que estos principios chocan entre sí. Es decir, cuando una persona con discapacidad está peleando por su autonomía y su familia está con el principio de beneficencia y de que le vaya lo mejor posible, y las instituciones que les prestamos servicios estamos hablando de justicia y equidad en los recursos, y los profesionales tienen miedo a la no maleficencia. Es decir, ahí hay un choque de intereses entre lo que son los derechos y los valores, lo que para mí es existencial, lo que para ti es cotidiano, y hay distintas perspectivas tanto desde la ética como desde el derecho. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? ¿Qué dicen los derechos? ¿Qué dicen la ética? Bueno, esos son los principios clásicos, y bueno, también hay otra manera de resolver conflictos éticos, que es desde el mundo de los valores y desde la ética narrativa. Todas las narrativas que hemos escuchado tienen conflictos éticos hasta que te canses, ¿no? Pero pasa con el derecho y con la ética, que también son mitad y mitad, ¿eh? También se necesitan el uno al otro. Y suele ocurrir, o yo al menos así lo pienso, que el derecho llega a lo que nosotros decimos la ética de los mínimos, y es que son necesarios unos mínimos, garantizar unos mínimos de cumplimiento, de respeto a la autonomía, de que se realice una buena acción de beneficencia o benefactora en el caso de la inclusión social, de que se respete la justicia y de que se haga una buena praxis y no se haga daño y no se haga maleficencia. Hay que garantizar unos mínimos, ¿no? Y ahí tiene que estar el derecho, con las normas, con los decretos, luchando por entrar en las convicciones, porque por mucho que esté bonito puesto en la convicción, él lo que está pidiendo es denuncia, o sea, que algo no se haya hecho bien. Ellos se manejan en la ética de los mínimos y nosotros nos tenemos que manejar en la ética de los máximos. Nosotros no podemos aspirar a los mínimos. Nuestro proyecto de felicidad es un proyecto de máximos. Ya decía Aristóteles, la ética no es elegir entre lo bueno y lo malo, la ética es preferir siempre lo óptimo, el arete, la excelencia. O sea, que se tienen que dar la mano. Hay unos derechos en los que hay que deliberar y ponerse de acuerdo en unos mínimos que la sociedad tiene que garantizar desde el derecho, pero le tiene que dar la mano a la ética, porque le tiene que escuchar. Esto ha llegado aquí porque hay unos máximos que se han convertido en unos mínimos, en norma. Y yo creo que ahí está el conflicto, ¿no, Paco? Y de hecho nosotros lo que pensábamos hoy era dialogar a tope, tú y yo, ¿no? Dialogad. Sí, era como creíamos que se planteaba la mesa y como creíamos que podría ser más interesante para todos vosotros. Yo a la respuesta a la pregunta, hay que contestar que en principio habrá que ver cada caso concreto, que no se puede generalizar en teoría, pero siempre en caso de enfrentamiento, siempre, para mí, respeto a la decisión de la persona con discapacidad.
por encima de cualquier otra cosa, respecto a su dignidad y a su capacidad para la toma de decisiones. Sí, en general, pero voy a cortar para que vosotros podáis intervenir, ¿no? Bueno, yo lo he apuntado Paco antes. La necesidad de la Convención es innecesaria porque repite derechos que ya aparecían en el año 48, ¿no? Ahí está esa clasificación de derechos, para entendernos, la clasificación generacional. La primera generación, derechos civiles y políticos; la segunda generación, los económicos y sociales; y la tercera generación, la de protección de minorías, que es que necesitan una protección específica porque no les llegaban esos derechos. La constitucionalización de los derechos, a veces el lenguaje también nos hace trampas, ¿no? Porque decimos derechos fundamentales que son los imprescindibles, o si utilizamos un tamiz jurídico para decir fundamentales, pues a veces son los que las constituciones de los estados consideran la parte de los derechos fundamentales que tienen una protección específica, y ahí sí juegan con ese lenguaje de las generaciones, porque los económicos y sociales ya no son fundamentales. El derecho a la vivienda o el derecho al trabajo entran dentro de la capacidad que pueda tener el Estado para poderlos desarrollar. Ya no son contra el Estado, sino que son del Estado para que los haga, ¿no? Me quedo con lo que acabas de decir tú, de que primero hay que oír a la persona. Y es que la persona es independientemente lo mismo en función de la situación en la que se encuentre. Creo que también lo has apuntado, y bueno, igual esto es para discutirlo en otro foro, pero hablar del artículo 12 me preocupa. Quizás es el menos trasladado al ordenamiento jurídico español dentro del paquete de los 50 artículos de la Convención, y deliberadamente no trasladado, o por lo menos trasladado porque igual pone en cuestión conceptos de la capacidad de obrar y la capacidad jurídica, cosas de este tipo que, bueno, no sé, pero... Sí, perdón, no he querido profundizar tampoco, ¿eh? En ningún país del mundo está adaptado a lo que dice el artículo 12 y nos obliga a un cambio de mentalidad desde profesores de universidad, jueces, fiscales, a cambiar todo eso, que es muy complicado porque esto viene del derecho romano. Eso es un principio incuestionable siempre aquí, lo tenemos muy metido en la cabeza, y entonces es complicado para nosotros, pero vamos trabajando en ese sentido. Yo creo que los fiscales son un poco punta de lanza en este caso. Han redactado con nosotros, apoyado por nosotros, un manual de buenas prácticas en el que dicen cómo se tiene que atender y cómo debe de ser. Pues, por ejemplo, no pedir quitar el derecho al voto, que era algo que se ha quitado muchas ocasiones y que no tiene ningún sentido. ¿Por qué le vas a quitar a una persona con discapacidad intelectual el derecho al voto? Es que no me parece justo. Cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿tú por qué eliges este candidato y no al otro? Pues porque es más guapo. ¿Tú te creías? Pues a esa persona hay que quitarle el derecho al voto, yo se lo quitaría. Y no una persona con discapacidad intelectual, mire usted, no, es que es más simpático otra, vamos, es que, o a mí me va a dar una pensión, ¿no? Es que esas cosas son las que... Pero estoy de acuerdo contigo en que tienen que hablar los que están aquí. Sí, la verdad es que nos queda muy poco tiempo y me da francamente pena porque me parece que ahora empieza lo bueno, pero ¿alguien desde el público quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, que es que además es una cosa que puso hace poco una de las personas que está aquí en su blog, de que había una persona con síndrome de Down en una mesa de las votaciones, de las recientes elecciones, y se puso como si fuera algo así, Dios mío, una persona con síndrome de Down, creo que estaba de vocal ahí en la mesa, y creo que es algo que no debería de verse como algo extraordinario, sino como algo habitual, y yo creo que muchas veces habrá sido porque a la hora de elegir miembros de las mesas de voto, directamente a la persona con discapacidad o se le ha quitado de en medio, o este no vale, vamos al siguiente, vamos al sustituto que sí que le va a valer, ¿no? Efectivamente, todavía todas estas cosas son extraordinarias. Bueno, no tenemos que rendirnos. O sea, los padres y familiares contáis con el apoyo de muchos profesionales que creemos en esto y cada vez estamos más convencidos. Entonces, vamos a seguir peleando y no rendirnos para que eso sea, al final se vea como algo normal. Eso es lo que pretendo. Pues yo quería comentar que muchas veces los derechos no son solo los que están en la Constitución, en la Convención,
sino al derecho a que una persona vaya a una tienda y se la atienda bien, vaya por la calle y nadie se ría de él. Y yo creo que entre todos tenemos que conseguir que esas personas tengan las herramientas para saber defenderse y que no tenga que ir alguien a defenderle. Muy importante eso que acabas de decir. Es decir, la convención sobre todo, me he dejado tantas cosas por decir, que la convención sobre todo tiene que ir dirigida a las personas con discapacidad. Que ellos sepan que es una herramienta que ellos pueden utilizar para reclamar y para exigir sus derechos. Entonces, hay que explicárselo también a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad, que estén aquí en los foros y que se vayan enterando y que se les vayan explicando en un lenguaje que ellos entiendan, para que ellos puedan exigir y reclamar. Muy bien, muchas gracias por el comentario. De hecho, las entidades que nos dedicamos a todo esto cada vez estamos trabajando más en cursos de formación para las personas, en este caso, perdonad que hable del mío concreto, las propias personas con discapacidad, los autogestores, sepan cuáles son sus derechos y sepan defenderlos. Y cada vez más las personas con discapacidad tienen que ser las protagonistas de su propia vida y las portavoces de todo lo que estamos diciendo. Bueno, yo lo que sí quería transmitiros es que a día de hoy ya está constituido el Comité de Ética de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. Acaba de constituirse. La entidad que nos avala es FEAPS. Nos avala porque el decreto foral así lo exige, pero transmitiros que somos independientes, interdisciplinares, consultivos, que podéis contar con nosotros si tenéis algún tipo de conflicto, si os preguntáis qué debo hacer. Y entonces el comité os ayudaría a decir, puedes hacer este curso de acción, este otro y tal, pero apáñatelas como puedas, que la responsabilidad de la respuesta es tuya. Quiero decir con eso que podéis contar con nosotros. Que en breve intentaremos llegar a todos, divulgaros nuestro teléfono, cómo conectar con nosotros y que ahí estamos también, si queréis consultar con nosotros cuando tengáis un conflicto ético. Gracias. Pues ya solamente me queda dar las gracias a los ponentes, al público y, por favor, pediros que les deis un gran aplauso. Igualmente. Como vamos un poquito justos de tiempo, este descanso de 10 minutos lo vamos a reducir a 3 minutos, ¿vale? Con lo cual empezaremos en la sala en 3 minutos. Gracias. Me voy a ir pues es que me voy a ir. No, te llamaré seguro. Seguimos con el módulo número 5. No hay humanidad sin diversidad. Son dos las opciones básicas en la vida: aceptar las condiciones como existen o aceptar la responsabilidad de modificarlas. Estamos de acuerdo con el autor Denis Watley. Para eso creamos esta actitud, este movimiento, este virus contagioso, porque estamos dispuestos a modificar las cosas, a cambiar por mejorar, a luchar por lo que queremos y sobre todo a darle la normalidad que merece. Catedrático de Farmacología, presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21, investigador y asesor científico, con todos ustedes, don Jesús Flórez. Jesús Flórez, que además de lo que ha comentado Paula, es el director de las revistas Revista Síndrome de Down, Revista Virtual Canal Down 21, Síndrome de Down Vida Adulta y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Cuando quieras, Jesús. Estaréis muy cansados ya a estas alturas, después de este maratón que estamos corriendo, urgido siempre por la presión del moderador. Yo tengo la suerte de que me han dado amplia cancha para cerrar un poco las intervenciones de la mañana y en ese sentido me siento menos presionado. Yo agradezco infinitamente a Íñigo, a Mariano, por la magnífica iniciativa, peculiar, estupenda, de haber creado este marco app, que realmente es muy original y del que yo tengo grandes esperanzas de que realmente contribuyáis desde una perspectiva tan estupenda
a mejorar toda la situación de las personas con discapacidad y de las familias, que de alguna manera participamos también. Bien, voy a dividir la presentación en 3 partes. En la primera analizaré la diversidad humana desde su realidad biológica. En la segunda plantearé las consecuencias que eso tiene en mi relación con los otros. Y en la tercera mostraré un ejemplo práctico, tratando de bajar a la tierra lo que decimos sobre lo que la discapacidad nos puede aportar a la sociedad. Empecemos por lo primero, la diversidad humana desde su realidad biológica, y que yo lo defino como un mimo cósmico, digno pero vulnerable. Suelo armar un cierto revuelo cuando afirmo que el ser humano es un mimo cósmico. Muchos de los que me escuchan apelan enseguida a las catástrofes, los sufrimientos, las penalidades, las flagrantes injusticias, la maldad que nos rodea. Y obviamente asumo toda esa realidad encanallada que nos circunda y nos penetra. Y con todo, yo entonces pienso en mis 2 hijas con discapacidad intelectual y recorro mentalmente sus vidas. Y ahí vemos a la derecha, según estáis vosotros, sí, a la derecha, está Toya, que nació hace 47 años, que a los 10 meses empezamos a detectar que había un problema de desarrollo y cuyo diagnóstico no lo hemos conseguido hasta hace 3 años, cuando ella ya tenía 44 años. Y tiene un síndrome que se llama de microdelección del cromosoma 17. Es un síndrome novedoso que solamente se ha podido detectar con las modernas técnicas de manipulación y de diagnóstico del genoma. Y ahí tenéis a esta otra, a Miriam, que en este momento acaba de cumplir sus 35 años y que lógicamente fue diagnosticada desde el nacimiento. De manera que en uno el diagnóstico fue inmediato y en otro el diagnóstico tardó 44 años en llegar. ¿Alguna diferencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer es asumir una realidad y trabajar. Y para eso no necesitamos diagnósticos. Hace falta abrir los ojos, ser mínimamente inteligentes para ver lo que pasa. Y empezamos a trabajar. Bueno, empezó realmente mi mujer, porque ella estaba haciendo el doctorado en Derecho aquí en la Universidad de Navarra. Yo también me he formado en la Universidad de Navarra, soy de la primera promoción de Medicina. Dejó entonces su doctorado y se transformó en educadora especial. Sacó el título de lo que entonces se llamaba Pedagogía Terapéutica y ahí estuvo, y ahí sigue. Bien, yo tardé bastante más en meterme en este lío. Al principio lo dejaba todo en manos de mi mujer, hizo integración cuando nadie hablaba de integración escolar, ya la hizo ella. Y yo realmente me empecé a comprometer cuando apareció el síndrome de Down de por medio. Como del otro no sabía nada, porque no existía ese síndrome, pues que pudo ser la anoxia, la no sé qué, yo qué sé. Pero cuando el síndrome de Down sí, pues ya es un hecho real. Entonces empecé a meterme en el síndrome de Down. Bueno, vista la trayectoria, yo sigo hablando de que somos, de que el ser humano es un mimo cósmico, que es a lo que voy. Entonces, viéndolas precisamente a ellas, me reafirmo en lo afirmado. El ser humano es un mimo cósmico. ¿Un mimo de quién? ¿Del azar evolutivo y ciego? ¿De una mente que nos resulta incomprensible e inalcanzable? Yo no deseo entrar ahora en esa discusión. Lo que me asombra y me llena de estupor es la contemplación en el ser humano, esté ya formado o esté en potencia activa hacia una realización concreta, una realidad concreta, la contemplación en el ser humano, digo, de su consciencia y de su conciencia, es decir, de su capacidad para entender y entenderse, conciencia, y de su capacidad para justificarse o condenarse, conciencia. Y todo ello como resultado de engramas que están clavados en nuestros circuitos cerebrales, que se han ido forjando en una transmisión multisecular, evolutiva, como fruto maduro de las acciones de unos genes que se agruparon en esa azarosa batalla lidiada primero durante la formación de los gametos, cuando se va formando el óvulo y el espermatozoide concretos, en donde ya hay una lucha de fuerzas para que determinadas partes del ADN se
conjunten o se unan unas con otras, se seleccionen, y después ya durante el encuentro fecundante del óvulo con el espermatozoide, donde se reúnen, se agrupan y empiezan a interactuar. Y de ahí surge aquello que va a dar origen al cerebro humano, y dentro del cerebro de esos engramas que van a ser responsables de esa presencia de nuestra conciencia y de nuestra consciencia. Es decir, si consciencia y conciencia definen a los miembros de la familia humana, añadiré que todo ser humano engendrado queda inscrito y embebido en la familia humana y queda, por tanto, dotado inapelablemente de sus atributos y esencias, firmes e invariables, y no supeditadas a la contingencia. Si tiene esto, si tiene lo otro, si tiene esta cualidad o deja de tenerla. Algunos de estos atributos poseen un alto significado y contenido, por ejemplo, la dignidad. Otros conllevan riesgo. Por ejemplo, la fragilidad consustancial. La fragilidad humana es consustancial a la vida. Por eso la vida humana, toda ella, la de todos los seres, ha de ser contemplada como vida en precario, vida urgida por las necesidades y apremiante de apoyos. Es decir, es la propia biología humana, el modo en que se desenvuelve y expresa, la que explica, por un lado, su diversidad, que tanto se ha hablado aquí, pero por otro, su fragilidad. Es decir, diversidad y fragilidad son las dos caras de una misma moneda. La diversidad comprende la posibilidad de hablar o no hablar, de razonar mejor o peor, o incluso de no razonar, de tener mayor o menor capacidad para hacer esto o lo otro. El lenguaje, el razonamiento, la risa, la autoconciencia definen al ser humano como especie, cualidades o dimensiones que han sido lentamente generadas en el devenir evolutivo desde nuestros primeros ancestros. Pero en este mismo devenir evolutivo se ha ido desarrollando la diversidad como dimensión ineludible de la especie, de tal modo que aparece el individuo carente de dichas cualidades y, sin embargo, es miembro intrínsecamente constituyente de la familia humana. Es que van a la vez, es que van conjuntos, es que no se puede separar humanidad de diversidad. Al individuo, ¿qué es lo que le define? Lo define la biología heredada, con sus aciertos y sus fracasos, incluso si esos fracasos significan la devaluación de las cualidades que genéricamente dotan a la especie humana de su especial grandeza. Hasta el punto de que para algunos la primera nota que define a la especie humana es la vulnerabilidad. El ser humano es una estructura indigente, precaria en sí misma, vive en el ámbito de la insuficiencia, de la fragilidad, de la menesterosidad. Pues bien, si la vulnerabilidad es consustancial a la naturaleza humana, la vulnerabilidad nunca puede convertirse en elemento o fuente o excusa de marginación, de discriminación o de muerte en los seres humanos. El milagro de la diversidad, ¿cómo emerge? Emerge en parte del hecho de que la meiosis asigna a cada gameto, óvulo o espermatozoide, y en consecuencia a cada uno de nosotros, una dosis exacta de ADN, cuya secuencia de nucleótidos es original y es irrepetible. Lo verdaderamente grande de la diversidad no es simplemente esa diversidad molecular, como es el ADN de una persona. En palabras de Gonzalo Herranz, lo es el hecho de que cada uno es capaz de hacer del universo y de todo lo que éste contiene esa versión propia, inédita, inimitable, una interpretación que solo él puede ejecutar en su propio personal y diferente registro. Y ello con independencia del grado de autoconciencia que sea capaz de mostrar. He ahí la razón biológica de la libertad del ser humano. En tanto en cuanto la discapacidad y la dependencia son elementos constitutivos y esenciales
de la biología humana, y esta biología es sustrato material de la libertad, se hace preciso analizar y valorar en cada caso en qué grado la discapacidad puede limitar el desarrollo de la libertad de quien la posee y en qué grado su derecho a la libertad choca o se confronta con la libertad de quienes le rodean. Es un derecho humano fundamental, el derecho a tener defectos. También defectos genéticos, porque el error forma parte esencial de nuestra esencia biológica. Todos tenemos la obligación moral de ser comprensivos y tolerantes con los errores, también con los biológicos, pues forman parte de la herencia que hemos recibido. Ninguno de nosotros está libre de ellos, consustancial con nuestra biología. Porque somos lo que somos, somos diferentes. Porque somos lo que somos vulnerables. El acontecimiento que de alguna manera afecta a un individuo atañe a toda la especie. Por eso resulta altamente artificioso clasificar a las personas en no discapacitadas y discapacitadas. Los cuidados y los recursos que la humanidad va imaginando y elaborando han de ser, pues, repartidos y atribuidos de manera automática a cada uno en función de sus necesidades. Tener que luchar por, reivindicar, trabajar por, que tanto hemos oído aquí, tiene que terminar siendo incongruente, inhumano, un elemento de distracción al servicio de mentes dominantes que desean marcar un paso que a la postre va a resultar desviado. Es como si un ser humano tuviese que reivindicar la cuota de oxígeno que necesita para respirar. Cada uno tiene la que tiene y nadie se la discute. Igual, son sus necesidades. Hemos de defender con empeño el derecho humano y universal a vivir con defectos, sin ser molestado o discriminado por ello. Necesitamos crecer en tolerancia hacia la diversidad y hacia la minusvalía biológica. Una tolerancia, sigue diciendo Ranz, que en el futuro será tan esencial para la sociedad como la tolerancia religiosa o la tolerancia ideológica, y cuya conquista y mantenimiento serán igual de costosos. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Nuestra comprensión y tolerancia han de crecer al compás de nuestro progreso científico. Cuanto más conocemos al hombre científicamente, más tolerantes tenemos que ser precisamente con el propio ser humano. No podemos ser tiranos de la normalidad. Hoy una de las palabras que está más en boga en el lenguaje público es tolerancia. Y es verdad que estamos muy necesitados de ella, ya que se trata de una exigencia básica para la convivencia y las relaciones humanas. Necesitamos vivir en la tolerancia, entendida esta como obligado respeto a la conciencia y a las convicciones ajenas. La necesitamos como base firme para una convivencia en libertad. La necesitamos en un mundo abundante, por desgracia, en rechazo por doquier. Ser tolerantes requiere un largo aprendizaje. Un aprendizaje que no es ajeno al reconocimiento de la verdad del hombre, de su grandeza, pero también de su indigencia. Pensemos, por otra parte, que el ser con discapacidad no es un ser estancado. Su vida fluye y se enriquece cuando afronta los retos acordes con sus posibilidades reales. He aquí esa nueva dimensión que debe conformar cualquier acción personal o social que hayamos de ejecutar en su beneficio. La convicción de que las limitaciones de una persona son meros accidentes que no restan un ápice a la dignidad humana que poseen. Como tales accidentes, estas limitaciones pueden y deben ser corregidas, aunque a veces solo parcialmente, o pueden ser compensadas mediante el enriquecimiento de otras cualidades, o simplemente pueden ser evitadas. Pasemos ahora a la segunda parte, nuestra dirección hacia los otros. Esa consciencia y esa conciencia a la que al principio me refería son sus dos cualidades, que si por un lado agravan su realidad existencial, ya que le permiten ponderar su infinita fragilidad, al ser plenamente conscientes, por otro, al mismo tiempo, esa conciencia que por un lado nos puede ser, en cierto modo, dificultar la vida,
porque nos hace ser más realistas y a veces penosamente realistas, pero por otra parte nos dotan de conciencia para resolver no solo los problemas de nuestra propia vida, sino la de los otros. Por un lado la consciencia y por otro lado la conciencia. En un ejercicio que José Ramón Amorpán ha calificado con extraordinario acierto como de humanidad responsable. Y esto es algo que debemos a la propia biología. Nuestra biología es así, y lo voy a explicar un poquito más. Me debo al otro, tengo que responder a sus necesidades, no puedo dejarle a la intemperie. Estas son ideas que engarzan perfectamente con la mejor tradición ética de nuestra historia, tanto filosófica como religiosa. En definitiva, la fragilidad ontológica del ser humano es la base y también el límite de lo que llamamos, esto que tanto se ha ido, gracias a Dios, aportando, el cuidado, la atención, lo que los ingleses resumen con el término care. La consciencia y la conciencia, generadas y mantenidas en los engramas irresueltos de nuestro cerebro, esas son las responsables del definitivo vuelco ocasionado en nuestro devenir evolutivo. Ya no prima el fuerte, ya no se deja al débil que sucumba, ideas de Darwin, y que desaparezca cuanto antes enfrentado a la lesión de un peligro externo. Ahora, este ser humano, que surge de la propia evolución, queda dotado del derecho a la protección, a la supervivencia, al disfrute de un gozo que no por limitado deja de ser íntimamente percibido y saboreado. Homo sacra res homini, afirmó nuestro Séneca. El hombre es una realidad sagrada para el hombre. Entonces, solo si vemos la vulnerabilidad a la que antes me refería como una condición natural del ser humano, podremos abarcar en toda su extensión y en toda su profundidad nuestra auténtica realidad, considerada desde la perspectiva de haber devenido, llegado a ser ese mimo cósmico con que la he calificado al inicio. La grandeza de nuestra condición humana en el diario y a menudo aburrido devenir de nuestros días se manifiesta en nuestra capacidad para captar, atender y acoger lo más quebradizo que se nos cruza, para amparar lo más débil, para transmitir a nuestros hijos el valor del amor real e incondicional hacia quienes más carecen de él, en mi opinión. Y a pesar de tanta miseria como se nos presenta diariamente, la actitud de la sociedad ante la discapacidad va experimentando un lento pero irreversible cambio que la hace cada vez más genuinamente humana. Y os habla una persona con experiencia de 47 años que está viviendo el mundo de la discapacidad y que es testigo privilegiado de cómo la sociedad va evolucionando en sus ideas hasta llegar a esta presencia actual en el día de hoy con síndrome AP. Fiel a mi tradición profesional, me gusta contemplar este cambio como el resultado de una profunda evolución que va transformando a nuestra especie. Es una nueva evolución. Quizá Darwin no la vio, quizá no tuvo ocasión para verla, pero es una evolución promovida y suscitada desde dentro de nosotros, gracias a la fuerza de las ideas y de los modelos de algunas personas que nos han marcado con un don especial. Es un cambio evolutivo también, que nos transforma lenta pero poderosamente. Y esto también es biología, sin duda la cara más fascinante de nuestra inabarcable e inasible naturaleza. Donde hay una imperfección, una deficiencia, hay seres humanos que se crecen en su esfuerzo por superarlas. Lo diferente y lo feo suscita de inmediato el rechazo, pero a la larga también suscitan la solidaridad y el amor humano. Para mí, la forma más avanzada de inteligencia es la que nos dice que necesitamos la existencia de la diferencia y de la discapacidad como necesidad ecológica que nos permita seguir creciendo en algo tan sustancial como es la dignidad humana. Pero no nos hagamos ilusiones, no es una transformación espontánea y sencilla. Promover y sobre todo mantener contracorriente
las transformaciones sociales que ubican a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, requiere el esfuerzo permanente y conjunto de instituciones, gobiernos y de las múltiples formas en que los ciudadanos se asocian. Y en último término y por encima de todo, exigirá la decisión de cada persona. Decisión que es intransferible y concluyente. La historia nos enseña, con obstinada terquedad, que no cabe transformación social duradera y profunda sin transformación personal. Como acaba de afirmar recientemente Javier Gomá, la ley y el derecho sirven, acaso, para orientar la libertad externa de los ciudadanos, pero que a veces no cambian las actitudes interiores, ni los corazones. Y esas son las que hay que cambiar. Si de alguna manera tuviese que resumir una actitud ante la persona con discapacidad que está próxima a mí, sería la del amor exigente. Si la persona con discapacidad es un ser con plenitud de derechos, también lo es con plenitud de deberes, unos y otros ajustados a sus capacidades reales. Lejos de la conmiseración y de la lástima, la persona con discapacidad tiene un espacio en nuestro mundo que solo ella puede llenar. Dotarla de capacidades, prestarle apoyos, suscitar su interés y mantenerlo, contribuir a elaborar su proyecto de vida y ayudarle a llevarlo a cabo, creer en ella por encima de todo, son tareas que nos conciernen a todos, obviamente en un grado de compromiso creciente según sea nuestra proximidad hacia ella. Esto es muy fácil de exponer, es muy difícil de cumplir, es complicado, lleva tiempo. Lleva conocimiento. Queridos padres que estáis aquí, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, porque están bien los profesionales, pero el profesional máximo, el que está más próximo a nuestros hijos, somos nosotros. Y estudiar, aprender, probar, intentar, lleva tiempo. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en maestros y tenemos que gastar tiempo en leer, en estudiar, en retener, en poner en práctica, en probar. Y no dejarlo todo en manos de que otros lo saben. Y el conocimiento no viene por ósmosis. Está bien venir aquí y escuchar unas cosas, pero después hay que ir a los sitios y hay que gastar tiempo leyendo. Ya sé que los padres a veces tenemos muchísimas cosas que hacer, por supuesto tenemos que atender a otros hijos, pero yo os animo, padres, a leer, a conocer, a aprender, realmente a ser ilustrados. Desde esta perspectiva, la ética política es muy simple, es aplicar los recursos en función de las necesidades y atribuir los derechos que son comunes a todos los ciudadanos. Enumerar la lista completa de las necesidades humanas es una tarea ardua, pues la indigencia del ser humano se manifiesta, como sabéis muy bien, en un conjunto de dimensiones muy amplio y es muy variado, tanto en cuanto a su intensidad como en la forma en que se expresan. Y no son solo las necesidades materiales las importantes en la existencia del ser humano, hay otras muchas cosas indispensables para alcanzar pues, esa felicidad personal y esa calidad de vida que todos intentamos. Por resumirlas de alguna manera, pues de acuerdo con Maslow, pues ahí tenéis unas cuantas necesidades fisiológicas, necesidades evidentes, ¿no? Necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia y de amor, necesidades de estima, necesidades creativas, necesidades cognitivas y necesidades estéticas de autorrealización. Pero en cada una de ellas tendríamos que concretar. Por poner un ejemplo, necesidades fisiológicas, agua, alimento, luz solar, cobijo, oxígeno, sexo. Necesidades de seguridad, estar libre de miedo y amenazas de daño u ofensas. Esto es común para todos los seres humanos. Necesidad de depender de alguien, de orientarse a sí mismo, de que no va a ser abandonado, necesidades de seguridad, de protección, etc. Necesidades de pertinencia y amor, afiliación, afecto, compañerismo, relaciones, confort, comunicación, dar y recibir amor. Necesidades de estima, dignidad, respeto, elogio merecido, autoestima, individualidad, identidad sexual, identidad personal, reconocimiento, etc. Necesidades cognitivas, pues saber, inteligencia, estudio, comprensión, estimulación, valía personal. Es decir,
Si después vamos analizando una por una cada una de estas necesidades y todas las dimensiones que dentro de estas necesidades existen, y tratamos de llevarlas a cabo y ofrecerlas a nuestras personas, hijos o alumnos o compañeros con discapacidad, fijaos la enorme tarea que tenemos por delante. Y esto tiene que ser objeto de análisis, objeto de meditación y objeto de ver qué es lo que a mi hijo, a mi alumno, de todo esto le falta, qué es ese proyecto de vida que yo tengo que forjar desde el principio, sabiendo que va a ser su proyecto de vida y que en buena parte ojalá él pueda irlo modificando, pero sin duda una persona con discapacidad, y me refiero sobre todo con discapacidad intelectual, va a necesitar unos apoyos especiales para trazar claramente ese proyecto de vida. Entonces, nosotros somos los que tenemos que poner nuestro cerebro con el suyo. Decía ese viejo refrán: lo que Salamanca no da, la naturaleza no lo ofrece, yo lo cambio. Lo que Salamanca no da, estamos nosotros para ofrecer nuestro cerebro, y es fundir nuestro cerebro con el suyo. Y ya no es un cerebro, ya no son dos cerebros, son cerebros comunes. Es el cerebro común del padre y el hijo, el cerebro común del profesor y el alumno, el cerebro común del profesor, el padre y el hijo, el cerebro común del profesional, del empresario, cuando nuestros hijos ya van y realizan su trabajo por ahí, el empresario y los compañeros y los amigos, con la fusión de los cerebros. Y la tercera parte dice, bueno, ¿y ellos qué nos aportan? Quienes vivimos próximos al mundo de la discapacidad afirmamos con frecuencia lo mucho que la discapacidad aporta al mundo. Y por supuesto lo decimos convencidos, pero cada cual lo interpreta a su manera. Y no faltan los escépticos que consideran que cuando afirmamos esto, lo que la discapacidad aporta al mundo, realmente estamos haciendo de la necesidad virtud. Hace mucha falta que bajemos al mundo de lo concreto y especifiquemos con claridad qué queremos decir, y especifiquemos las ganancias que no la humanidad tan inconcreta, sino nosotros los humanos, conseguimos por el hecho de que vivamos inmersos en el mundo de la diversidad. Pues bien, quiero ofrecerles a su consideración un ejemplo concreto. Emilio Ruiz, quizá algunos de los presentes lo conozcan, es psicólogo y educador en la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, a la cual pertenezco. Y acaba de publicar en la revista Síndrome de Down, que la tengo ahí, un artículo cuyo título no puede ser más significativo, que es el siguiente: tenemos tanto que aprender, lo que nos enseñan las personas con síndrome de Down. Y perdonen que me refiera ahora al síndrome de Down a sabiendas de que la discapacidad es enorme, muchísimo más variada, que es mucho más que el síndrome de Down. Pero esta persona vive en este mundo y lo que hace es analizarlo. Se trata, este artículo, de un auténtico ejercicio de concreción en el que pone negro sobre blanco toda una serie de comportamientos que juzgamos más o menos, todo esto es siempre discutible, ¿no?, en mayor o menor grado, distintivos de las personas con síndrome de Down, que los demás necesitamos aprender, pero que ellos, dice el autor, los dominan de serie, porque casi es constitutivo casi con su propio síndrome de Down. Y señala los siguientes: acepta a cada uno como es y respeta a quien es diferente. Considera que son cualidades de las personas con síndrome de Down. Ahora tenemos que hacer nosotros nuestra referencia a cómo esta virtud, que ellos casi la tienen constitutiva, la podemos hacer nuestra. Él lo desarrolla, yo no voy a entrar en ese desarrollo. Quien quiera leer el artículo lo tengo en PDF y se lo puedo dar al que me lo pida, o bien la revista Síndrome de Down que acaba de salir. Quiero decir, ahí es donde él hace una explicación punto por punto de por qué son cualidades sustantivas, más o menos, en el síndrome de Down, y qué tenemos que hacer nosotros con esas cualidades que no disponemos, que no tenemos y que tenemos que trabajar. Segundo, ama a la vida. Pero ama la vida consciente e inconscientemente, porque yo no he visto personas que se agarren más a la vida que bebés con síndrome de Down que están siendo operados de una cardiopatía gravísima y que ahí siguen, luchan, se mantienen y salen. ¿Y cómo salen, además? Salen fenomenalmente tratados.
Por eso ahora la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ya es de 60 años, como media, casi, cuando antes era de 25. Digo antes, hace 25 años. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ellos tienen cardiopatías congénitas en un 50% de casos y hoy día la mayor parte de ellas se corrigen, con lo cual uno de los riesgos más graves de la vida, que eran esa cardiopatía, ha sido suprimida y por tanto ya siguen adelante, ¿no? Bueno, ama la vida, es que lo digo, es que hay que ver cómo se agarran. Y aquí sé que hay muchos padres de niños con síndrome de Down y que además han sido testigos magníficos de cómo su hijo se ha agarrado a la vida. Disfruta lo cotidiano, sin discutirlo. Sea sencillo, sea simple y disfruta con ello. Ama de forma desinteresada. Ama de forma desinteresada. Y de ahí viene esa capacidad que tienen de empatía personal. Yo no voy a decir que todas las personas con síndrome de Down son angelitos, buenos, preciosos. No, que va. Hay de todo, como en todas partes. Pero después de convivir con ellos durante 35 años, sí que voy viendo que hay una bondad, si queréis, que es natural y que no empieza a decir, bueno, naturalmente que tienen sus amigos mayores o menores, pero aceptan a todos, ama de forma desinteresada, sintoniza con los sentimientos de los demás. Cuando yo llego a casa, mis hijos mayores no me hacían caso. Era mi hija con síndrome de Down que venía, papá, ¿qué te pasa? Me veía preocupado, venía del trabajo y venía a lo mejor con un problema ahí en la cabeza, ¿no? Enseguida discierne. O cuando hay un momento en que realmente entre marido y mujer hay una cierta disensión y lo capta. Claro, ¿qué es lo que más les gusta a mis hijas? Que nos besemos. Porque entonces se sienten, por un lado, ven lo que es el amor y en segundo lugar les da mucha seguridad. Dicen, uy, mientras los papás sigan bien... Y lo dicen así de claro. Bien, vive el presente y no está pensando ni qué mal fue el pasado y dándole vueltas al pasado, ni pensando en el futuro y qué me deparará. Si bien es verdad que tratamos de que realmente piensen un poco en el futuro, preparándoles, claro, para cuando nosotros faltemos. Y de esto hablamos con toda naturalidad en casa. Ve despacio, no tengas prisa. ¿Cuánto tiempo antes hay que decir que nos vamos a marchar? Deja lo que estás haciendo y vamos a... ponte el abrigo, ponte lo que sea. ¿Por qué? Porque va despacio, desde luego prisa ninguna. Y eso a veces nos agobia. Bien, a veces también nosotros tenemos que ir despacio y no tener prisa. Y tener paciencia. Por más que les decimos esto, el otro, y aguantan, ¿no? Y a veces les decimos cosas que no son demasiado agradables. Ser constante, y los llamamos tercos, pero son constantes, a veces demasiado, evidentemente. No voy a entrar ahora en dar las razones biológicas cerebrales de por qué tienen a veces esa excesiva constancia, pero ahí están en lo suyo. Disfruta de la música y baila, y eso lo vemos claramente, y ayer vimos un magnífico reflejo de todo ello. Aprecia el silencio, porque están callados. Y dice, no, es que les falta la comunicación, es verdad. Pero aun teniendo ya capacidades para la comunicación, porque se las estamos fomentando, porque hoy día comunican muchísimo mejor y muchísimo más, muchas veces están callados, ¿no? Y pensarán, ya lo creo que piensan, ya lo creo que elaboran. Y prueba de ello es que cuando se van al váter, les oímos hablar, el soliloquio, y están entonces contando, están hablando consigo mismos. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo diría que es indiferente, pero puede ser bueno, es la manera que tienen. ¿No estamos nosotros hablando constantemente con nosotros mismos? Lo que pasa es que hablamos con nosotros mismos en silencio, y ellos lo hablan hablando. Si uno es un poco cuco, va a la puerta y entonces se entera de muchas cosas que quizás no lo dijera. Sabe valorar los pequeños logros. Cualquier cosita que hacen y qué tal, ellos mismos hacen gestos, qué bien lo he hecho y tal, ¿no? Valoran los pequeños logros. No trata de competir, trata de colaborar. Y cada vez se cuentan más anécdotas de esas personas con síndrome de Down que estaban en una carrera olímpica y que vio como otro se caía y quedaba atrás y él paró, esperó a que el otro se levantara para que fuera consigo y entraron juntos a la meta. No compite, colabora.
Y finalmente agradece lo que tiene. Son enormemente agradecidos con las pequeñas cosas que les podemos dar. Bien, repito que no me es posible glosar cada uno de estos comportamientos aquí expresados, que quien quiera realmente conocer a fondo el artículo, que creo que es de los más bellos artículos que se han escrito sobre el síndrome de Down, porque son hechos reales, concretos, y qué es lo que la diversidad, qué es lo que la discapacidad nos puede aportar, me lo puede pedir y yo se lo doy. Entonces, sí quiero transcribir algunas líneas de sus conclusiones, de las conclusiones de Emilio Ruiz. Quienes tienen síndrome de Down nos enseñan capacidad de sorpresa ante el milagro de lo cotidiano, en un mundo en el que solamente lo excepcional llama la atención y en el que son precisos hechos extravagantes o catastróficos para que alguien se detenga a contemplarlos. Nos enseñan paciencia en un mundo que rinde pleitesía a la velocidad. Nos enseñan constancia en un mundo que premia la superficialidad y la tarea rápida y poco cuidadosa. Nos enseñan tranquilidad en un mundo prisionero del reloj. Nos enseñan amor desinteresado en un mundo lleno de intereses. Nos enseñan a vivir el ahora en un mundo preso del ayer y del mañana. Nos enseñan amor por la vida en un mundo violento y agresivo. Nos enseñan entusiasmo por lo natural en un mundo en el que todos los sentimientos de los demás, en el que todos están de vuelta de todo y se lo saben todo. Nos enseñan a estar pendientes de los sentimientos de los demás en un mundo en el que cada uno va a lo suyo. Nos enseñan a valorar los pequeños logros en un mundo en el que solamente unos pocos, los mejores, los número uno, son valorados y admirados. Nos enseñan a agradecer en un mundo permanente insatisfecho. ¿Por qué no, en lugar de intentar enseñarles, intentamos aprender de esas personas? En lugar de inculcarles los valores que priman en nuestra sociedad actual, como la competitividad, la ambición, la prisa, etc., ellas atesoran paciencia, perseverancia, benevolencia, bondad, humildad, afabilidad, bien, toda una serie de elementos que no voy a parar. Seguimos empeñados en introducirlos en nuestro mundo alocado y les exigimos que hagan las cosas más deprisa, que entren en el juego de la competitividad, que se acostumbren a consumir, que luchen por ser los mejores. Y sin embargo deberíamos de ser nosotros quienes les observásemos, porque tenemos tanto que aprender de ellos. Las personas con síndrome de Down, termina diciendo Emilio Ruiz, claro, constituyen un grupo en vías de extinción, ya que en los países autodenominados desarrollados cada vez nacen en menor proporción, en función del mal llamado aborto terapéutico. Si este colectivo de seres humanos desaparece, corremos un serio peligro de que muchos de los valores, de las actitudes, de los principios que ellos representan y de los que son modelo viviente, se extingan también con ellos. Si faltan, el mundo saldrá perdiendo y las generaciones venideras quizá nos echen en cara el despropósito de nuestra actuación, pues desaparecerá esa fuente de conocimiento. En nuestras manos está el poner los medios para poder seguir aprendiendo y seguir disfrutando de su compañía y de sus enseñanzas. Y hasta aquí, Emilio Ruiz. Bien, voy a concluir. ¿Y cuáles serían los elementos sustanciales de mi intervención? Son intrínsecas a la propia biología de la naturaleza humana las propiedades de la diversidad y de la fragilidad. Provienen de una misma sustancia, que es la sustancia con la cual nosotros somos formados, heredamos y vamos a proporcionar la herencia. Ambas, diversidad y fragilidad, están en la base más profunda de la discapacidad. Por tanto, la discapacidad es consustancial a la naturaleza humana. No hay humanidad sin discapacidad. Por otra parte, gracias a la consciencia y a la conciencia que en la evolución hemos ido desarrollando en la especie humana, asumimos esta realidad que permite a la sociedad extraer las consecuencias filosóficas, éticas y jurídicas. Dividir a los seres humanos en capacitados y discapacitados y en función de ello asignarles grados variables de dignidad y respeto carece de sentido y choca con la realidad biológica, con la propia biología, científicamente. Aparte de todos los fundamentos jurídicos, éticos y tales que usted quiere, va contra nuestra propia biología, contra nuestra propia sustancia. El devenir evolutivo, al aportarnos la conciencia y la consciencia,
ha hecho posible que los seres humanos seamos capaces de introducir pautas aparentemente contrarias a la propia evolución. Porque si la evolución va a primar al que puede para dejar de lado al que no puede y entonces prescindir de él y que desaparezca, nuestra evolución ha hecho que al crear conciencia y consciencia tengamos valores que recuperemos lo aparentemente inservible, lo valoremos y le demos la dignidad de la que está dotada. Eso va contra toda evolución simplemente animal. Esto es algo que es sustantivo ya a este ser que en la evolución ha llegado a constituirse en un ser humano, en una persona. Es decir, la discapacidad ha generado fuerzas inimaginables que amplían las perspectivas de lo que entendemos como dignidad humana. Y este es el ejemplo que nos dais. Realmente vosotros estáis, como diría yo, seleccionando aquello que más sustantivo puede ser de nuestra naturaleza humana actual, en el siglo XXI, para dotarlo de ese tinte activo, optimista, verdaderamente insustituible, y eso es lo que yo creo que Síndrome Up está contribuyendo a conseguir. Muchas gracias. Gracias, Jesús. La verdad es que no he tenido que llamarte ni recordarte el tiempo. No sé si antes he sido muy rígida y entonces has dicho, no voy a... Has estado estupendo. Gracias. Se abre el último turno de preguntas, de reflexiones, bueno, lo que queráis. Entonces, una reflexión, ¿qué es lo que está fallando en la comunicación? Porque todos estamos de acuerdo que no es tan malo como parece, pero la realidad es que la gente no lo percibe como algo que sea no tan malo. ¿Qué falla para que la gente todavía no se arriesgue a tener hijos con síndrome de Down o con discapacidad intelectual? Formar y educar. O sea, esta es una batalla. Esta es una batalla. Es decir, está muy bien decirlo aquí, ante un público que además ya sé que estáis todos de acuerdo, pero esto hay que salir y decirlo por ahí, y decirlo a todo el mundo. Entonces, realmente la sociedad no admite el síndrome de Down. Es que cuando a una persona, a una madre le dicen que aborte, porque le acaban de diagnosticar que tiene un síndrome de Down, no es que se lo diga el médico, que a lo mejor también, sino es su hermano, su padre, el compañero de trabajo, el otro, es la sociedad. Claro, que estemos llegando a un 80-90% de abortos tras el diagnóstico precoz, dice claramente lo que la sociedad piensa sobre el síndrome de Down, que es un horror. Esto lleva mucho tiempo cambiarlo. Pero vamos a ser realmente realistas. Hasta que tuvimos un hijo con síndrome de Down, no sabíamos lo que era el síndrome de Down y lo rechazábamos. Y prueba de ello es el enorme disgusto que tenemos cuando nuestro hijo nació. O sea, que no echemos la... Es verdad que la sociedad, es decir, la culpa está en la sociedad, está, pero nosotros formamos parte de la sociedad. Quizá tenemos la suerte de poder vivir una realidad que sin tener a nuestros hijos con discapacidad no la hubiésemos conocido. Entonces, seamos humildes, reconozcamos que hay mucho que hacer a sabiendas de que nosotros formamos parte de esa sociedad y que esos valores que los demás negativos que ven en las personas con síndrome de Down u otras discapacidades, esos valores también los teníamos nosotros. Así que luchar sí, pero con humildad y paciencia y tranquilidad. Es decir, hay mucho. Yo pienso que quizá dentro de 40, 50, 60 años, así lo pongo, las personas, la sociedad como tal vaya cambiando, ¿no? Y entonces esa es la necesidad de mostrar a nuestros hijos en distintas condiciones, distintas situaciones, trabajar, reivindicar, luchar. Los juristas nos ayudan en todo esto, pero llevará muchísimo tiempo, ¿no? No creáis que soy en este sentido optimista. Soy optimista en cuanto que sé que lo conseguirá, pero bueno, ¿cuánto duró la esclavitud? La tenemos ahí cerquita, es decir, era el siglo XIX y hasta el siglo XX y la negritud y todo eso, ¿no?
Bueno, pues ahora es la responsabilidad y el ser, la tolerancia, también llegará al mundo de la discapacidad, pero bueno, es una realidad que ahí está. Con esto no quiero echar, vamos a ver, no quiero poner una mancha al síndrome AP, o sea, el síndrome AP ahí está, ¿no? Y hay que seguir, pero siendo realistas de que, bueno, es una gotita que aporta precisamente al mundo de la discapacidad, desde una perspectiva que no ha sido quizá suficientemente manejada. Y bueno, yo no creo que no ha habido tantos ingresos, o como lo llaméis en Twitter, a cuenta de la discapacidad como la estáis teniendo vosotros. Es que estáis volcando la cosa, ¿no? Hola, me llamo Esther, tengo un hijo con síndrome de Down de 5 años. Completamente de acuerdo con todo lo que estaba diciendo ahora. Mi marido está aquí. Si nosotros hubiésemos sabido que el niño tenía síndrome de Down, quizá nos hubiésemos pensado, pero bueno, con toda seguridad nos lo hubiésemos pensado. Gracias a Dios, o a quien sea, no lo supimos y estamos aquí con él. Me queda una gran duda. Ha dicho mostrar a nuestros hijos. Yo a veces pienso, o me planteo sobre todo, si estamos pasando de no mostrarlos por defecto y ahora mostrarlos demasiado por exceso. Es una gran duda que Yo también. Yo también. Después de 35 años teniendo una hija con síndrome de Down, si no, no nos estaremos pasando, porque parece que ya no hay más que síndrome de Down en el mundo, que no hay otras discapacidades, enseguida recurrimos a él, y ahí tenéis a mi hija Toya Pobrecita, que claro, el síndrome que ella tiene, como es muy nuevo y como no hay muchísimas personas con discapacidad intelectual a las que no se ha hecho un análisis, pues a lo mejor aparece también esa microdelección del cromosoma 17, ¿no? Y si no, no nos estaremos pasando. Creo que ahí tenemos que ser realistas. Es decir, hay que mostrarlos, pero sin exagerar. Y a veces en nuestro deseo de que los veamos tan maravillosos, también nos estamos pasando. Porque la realidad es a veces muy distinta de la que yo veo que aparecen en estadísticas y en cosas así, y ahora pensamos que nada, que todos pueden llegar a lo que sea, y es verdad que queremos dar optimismo a los padres y decirles que las cosas han cambiado, pero ahí también tenemos que ser realistas. Cuando yo oigo a una madre, porque le ha dicho el profesional en su asociación, no, tu hijo simplemente es que aprende más lento, pero aprende igual y aprende todo. Eso es mentira. Me conozco el cerebro lo suficientemente bien de una persona con síndrome de Down para saber qué fallos hay en el cerebro y que jamás podrá ser capaz de hacer esto de lo otro. Y que sus capacitaciones son distintas. Es decir, por mucho que uno quiera, habrá muchas personas con síndrome de Down que no sepan distinguir entre 1000 y 1 millón. Entonces, a la hora de decidir sobre dineros, etcétera, etcétera, y sobre todo a la hora de pensar en las capacitaciones o discapacitaciones y qué apoyos, mire usted, por mucho apoyo que le dé, no discriminará, mi hija concretamente, Miriam, jamás discriminará, diferenciará lo que es 1000 y 1 millón, y no será porque no hayamos trabajado al máximo y ella está trabajando en una clínica ordinaria, quiero decir, y es una tía magnífica, aparte de ser yo su padre. Entonces, a la hora naturalmente de recibir qué tiene que hacer con su dinero, claro que necesitará apoyos. Claro que no le podemos dar la capacidad para que diga, puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Ahí estarán los apoyos, precisamente para frenarle, para reducirle sus capacidades de decisión. Porque en esa decisión no puede entrar. Lo pongo en un ejemplo que es enormemente sencillo y que lo entendéis todos, ¿no? Sí, a mí a veces me da miedo que nos estamos pasando. Y sobre todo que a veces podemos dar mensajes falsos, con la mejor intención, mensajes falsos. Yo no quiero, a ver, entendedme bien, Pablo Pineda es un tío estupendo, ¿no? Creo que ya todos sabéis quién es Pablo Pineda, lo hemos visto miles de veces en la televisión. Amigos, es una excepción excepcionalísima. Sin duda, dando oportunidades, habrá más Pablos Pineda, pero no será la media. A mí me interesa más la media de las personas con síndrome de Down, en el mundo del síndrome de Down o de otras discapacidades. La media, lo que va a ser la media. El ciudadano corriente, no esa excepción. Pero en las televisiones solo salen las excepciones, ¿no? Entonces pensamos que todo el mundo es orégano, pues no. Bueno, no sé, no trato de echar jarros de agua fría, pero sí ser realistas.
Hacemos la última intervención con Felio. Estoy absolutamente de acuerdo, pero decía que la vida normalizada de un chico con síndrome de Down, que está integrado y trabaja, le lo coloca en el lugar justo. Es decir, él mismo se va normalizando. Y que quizá una perspectiva de tiempo pues nos pueda dar la impresión de que estamos quizá pues, singularizándolos demasiado. Cuando están integrados en la vida ordinaria, estoy explicando el caso de la gente que tenemos en síndrome de Down, de Talita, justamente, pues vamos viendo cómo la gente pues, se normaliza. Va a coger el autobús con normalidad, va a coger los medios de transporte, acude a los espacios lúdicos. Quiero decir que luego, si la integración es adecuada, bueno, pues en definitiva no tienen el protagonismo que quizá nos puede parecer desde fuera. Estoy de acuerdo con lo que decías, Jesús, pero a mí me parece que ¿verdad? La propia dinámica de la vida ordinaria le sitúa en su lugar justo. Gracias. Es cierto, Felio, es cierto. O sea, los padres que somos realistas o tratamos de ser realistas, vamos viendo qué capacidades tienen. Lo que sí, los padres tenemos que aprender a que puede haber un algo más. Quiero decir, si hace 25 años, 30 años, se decía ninguna persona con síndrome de Down, y perdonad que nos estamos centrando en el síndrome de Down cuando tendríamos que hablar de la discapacidad en general, pero bueno, como paradigma, ¿no? Ninguna persona o muy pocas personas con discapacidad, no más del 20% sabrán leer y escribir. Han pasado 30 años y ahora decimos el 80% de las personas con síndrome de Down son capaces de leer y escribir. Ahí ha tenido que haber un salto, y ese salto lo he vivido en mi casa. Suele decir mi mujer, María Victoria Troncoso, dice, a mí como nadie me dijo que mis hijas no podrían leer y escribir, me puse a enseñarlas. Si yo llego a saber que no pueden leer y escribir, no me hubiese esforzado. Mentira, claro que se lo habían dicho, pero ella no hizo caso. ¿Entendéis el asunto? Y entonces ella trabajó y diseñó un método especial de lectura y escritura para personas con síndrome de Down y otras discapacidades que hoy día se conocen en toda España y en Hispanoamérica. Bueno, ese cambio, es decir, si no vemos un más, nunca se hubiese hecho. Cuando nos decían que lo que una persona con síndrome de Down, dadas sus peculiaridades en el lenguaje y sus dificultades para el lenguaje, para el habla sobre todo, lo que no adquiriera a los 12, 14 años ya no lo adquiriría, pues eso es mentira, porque a los 14 y a los 16 y a los 20 y a los 24 siguen progresando en comunicación, en lenguaje y en habla. Es verdad que unos tienen grandes dificultades porque su cerebro está particularmente dañado en áreas del lenguaje, pero esos son unos pocos. En el resto hay que trabajar, pues hay que trabajar desde pequeños con logopedia, quiero decir, los logopedas son muy importantes, pero sobre todo la familia, la gran logopedia está en la familia. Entonces, pero para eso tienes que ir buscando más. Por tanto, el avance, el progreso, el ponerte más topes más altos es bueno, pero desarrollando paciencia, desarrollando constancia, desarrollando realismo y aceptando la posibilidad de los fracasos, ¿no? Ese realismo es el que hay que pedir. En ese realismo es donde nuestros hijos crecen, se desarrollan y consiguen. Entonces es el desarrollo. Si nunca me atrevo a dejarlo ir solo a comprar, bueno, pues había que ver la primera vez que Miriam fue a comprar a la tienda de la esquina, la angustia que teníamos en casa esperando, ¿no? O aquella otra madre que contaba que cuando su hijo por primera vez dijo, no, yo voy solo al gimnasio, y la madre salió con él y se iba ocultando detrás de los árboles para que su hijo no le viera, pero realmente estaba temblando, ¿no? Es decir, dar oportunidades. Pero dar oportunidades en este sentido de crecimiento. Nunca estar contentos con lo que se tiene, estando contentos con lo que se tiene. No sé si me explico. Bueno, me gustaría ya terminar dando las gracias a las aportaciones de todos y cada uno de los ponentes. Gracias a todos los que estáis en esta mesa y nos habéis acompañado con vuestras preguntas y vuestras reflexiones. Y sobre todo gracias a Íñigo y a Mariano, que os invito a que subáis, por darnos la oportunidad de abrazar a la discapacidad con este congreso. Gracias.
Pero ¿qué vamos a decir después de haber escuchado a don Jesús y a tantos ponentes? Estamos abrumados. Se nos ha ido de las manos. Tened por seguro una cosa, esto va a continuar. Y vamos a seguir como padres pesados, como es María Victoria Torrencoso, que tengo el placer de conocerla. Pues yo haremos lo mismo, no por nuestros hijos, sino por todos los hijos que tengan capacidades diferentes. Por mi parte, Mariano, nada más. Y bueno, sí, decirte que es un orgullo trabajar contigo. Bueno, pues porque es verdad. Es el momento cariño, pero es verdad, Mariano. Ha sido lo mejor de este congreso. Creo que ha sido trabajar contigo codo a codo, la verdad. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Por supuesto, lo mismo. Ha sido un placer conocerte, de dejarme engañar en esta aventura. Agradecer, por supuesto, a los ponentes, a los asistentes y, bueno, darme cuenta de un error que he cometido y lo vamos a rectificar. Con tu permiso, para cerrar casi el congreso, le voy a cambiar el nombre. Veo que hemos cometido un error. Entonces, muchas gracias por haber asistido al primer congreso Síndrome Up. Un abrazo a la diversidad. Muchas gracias. Con esto despedimos las ponencias del primer Congreso Síndrome Up, pero a la tarde tendremos las conclusiones y una actuación que os recomiendo que no os perdáis. Queremos despedirnos con esta frase: somos creadores y podemos fabricar hoy el mundo en el que viviremos mañana. Después de 2 días intensos de contenidos, os decimos un hasta luego, no un adiós, porque hemos empezado una carrera que no podemos parar. Somos una familia que está creciendo gracias al cariño de todos vosotros. Y eso es lo único que en esta sociedad no tiene freno, como tampoco tiene cura este virus, el virus Síndrome Up, el virus que se está propagando y no cesa de hacerlo, de contagiar a todos los que conocemos y a los que no. No queremos darle al stop. Señores, señoras, optimismo, vitalidad y dedicación a sus seres queridos, porque todos necesitamos mucho amor para seguir creciendo. A continuación, les invitamos a degustar a un cóctel, o posteriormente daremos una conclusión con una actuación de unos niños que han realizado los talleres de congresos social. A las 5 horas nos vemos de nuevo aquí. Gracias. Gracias a todos.